comerciante, ¿verdad? Tenía que hacer una gran inversión para tener ese tipo de negocio. Miramos pues que Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El versículo 15 nos dice de la forma siguiente: cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Miramos pues que ella con buena voluntad, ¿verdad?, le dijo a ellos que si habían juzgado fiel, que si habían juzgado que ella fuera fiel al Señor, ¿verdad?, que llegaran a su casa y posaran, y los obligó a que se quedasen allí posando. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Miramos pues que mientras iban camino a la oración, le salió al encuentro una muchacha, y ésta tenía un espíritu de adivinación que le daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Miramos pues que a Pablo le desagradó que el Espíritu estuviera anunciando los que eran siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? No estuvo de acuerdo y reprendió al Espíritu y le dijo que saliera en el nombre de Jesucristo, y salió el espíritu maligno en aquella misma hora. Pero miramos la reacción de los amos de esta muchacha en el versículo 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Miramos pues que los amos, ¿verdad?, viendo que había salido la esperanza de la ganancia, ¿verdad?, con que ellos usaban a la muchacha, vinieron y prendieron a Pablo y a Silas y lo llevaron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Miramos pues que le presentan una acusación, que siendo judíos que vienen a alborotar a la ciudad. Y el versículo 21 dice que enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Miramos pues que esta fue la acusación que ellos presentaron ante los magistrados, ¿verdad?, de lo que decían de Pablo y de Silas. El versículo 22 nos dice lo siguiente: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Miramos pues que hicieron que el pueblo se agolpara, ¿verdad?, contra ellos, y los magistrados vinieron y mandaron, ¿verdad?, que les rasgasen las ropas y ordenaron azotarlos con varas. Después de haberle azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Miramos pues que los azotaron y los echaron en la cárcel y mandaron, ¿verdad?, que los guardase con seguridad. El cual, versículo 24, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miramos que los metieron adentro del calabozo y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un tablón donde tenía dos huecos y metían, ¿verdad?, los pies hasta los muslos,
y allí estaban, ¿verdad?, la persona metida en una posición incómoda. Ahora bien, el versículo 25 nos dice lo siguiente: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos lo oían. Miramos la actitud de Pablo y Silas. A ellos fueron azotados, estaban presos, tenían los pies en el cepo, pero ellos no estaban, ¿verdad?, maldiciendo a las autoridades, enojados, sino que ellos oraban a Dios y cantaban himnos y los presos lo oían. El versículo 26 nos dice lo siguiente: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miramos pues que vino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, ¿verdad? Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Miramos entonces que despierta el carcelero y él piensa, ¿verdad?, que los presos han huido, y él saca su espada y se iba a matar, porque la ley decía, ¿verdad?, que si dejaban ir los prisioneros tenían que pagar con su vida. Pero miramos el versículo 28, ¿verdad?, que dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miramos que Pablo, ¿verdad?, le habla oportunamente y les dice que no se haga daño, pues ninguno ha huido, sino que todos están allí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Miramos entonces, ¿verdad?, que él se precipitó adentro, pidió luz y hizo la pregunta más importante de su vida. Le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dieron la respuesta que debían de creer, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, y que iban a ser salvo él y toda su casa. Pero el versículo 32 nos dice que ellos ampliaron esa respuesta porque le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, les predicaron el evangelio, les dieron a conocer, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le enseñaron, ¿verdad?, de que derramó su sangre para salvarlos de todo pecado, ¿verdad?, y que ellos necesitaban el arrepentimiento, necesitaban reconocerlo como Señor, y que necesitaban bautizarse para ser salvos, porque dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Miramos pues, ¿verdad?, que el carcelero, oyendo el mensaje, ¿verdad?, que le está predicando el apóstol Pablo, ¿verdad?, viene la fe a su corazón y él le lava las heridas, ¿verdad?, a Pablo y a Silas, pero miramos que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Algunas personas dicen que allí también habían niños y que por eso el bautismo es para los niños. Y es posible que habían niños, pero el mensaje del evangelio no es para los niños, porque dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, aquellas personas que pueden oír el mensaje, que lo pueden entender, que pueden tomar una decisión, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo y tomar la decisión de bautizarse, ¿verdad?, con una convicción de fe para ser salvos.
¿verdad? Por eso los niños no son bautizados, porque ellos no pueden entender, no tienen, no pueden ejercer fe, ni tienen pecados, ni pueden arrepentirse. Entonces solamente las personas que sí pueden entender, pueden discernir el mensaje y pueden obedecer el evangelio, esos son los que son bautizados, ¿verdad? Porque tienen fe y convicción para recibir el perdón de sus pecados. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Miramos pues que él está contento, regocijado con todos los suyos de haber creído, de haber obedecido el Evangelio. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirle, suelta a aquellos hombres. Miramos pues que los alguaciles, que los magistrados enviaron alguaciles, ¿verdad? Empleados menores, ¿verdad? A decirle, ¿verdad? Que los soltara a estos hombres. Y el versículo 36 nos dice que el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelten, así que ahora salid y marchaos en paz. Miramos pues, ¿verdad? Que a Pablo no le gustó, ¿verdad? La forma con que ellos los trataron, porque solamente les mandan a decir, ¿verdad? Que los suelten y que se marchen y se salgan en paz. Pero Pablo, ¿verdad? Protestó y haciendo uso de su derecho, porque él era ciudadano romano, les hace un reclamo y les dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Miramos pues que la ley decía que a un ciudadano romano no se podía tocar, no se podía azotar, ¿verdad? Ni hacerle nada sin una sentencia judicial. Entonces Pablo hizo uso de su derecho como ciudadano romano y le dijo, ¿verdad? Que ellos los habían azotado, ¿verdad? Públicamente y sin ninguna sentencia judicial y los habían echado en la cárcel. Y ahora, ¿verdad? Los mandaban a que salieran encubiertamente. Entonces le dice que no, que vengan ellos mismos a sacarlos de la cárcel. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Versículo 30 dice lo siguiente, y vinieron, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Miramos pues que vinieron los magistrados y les rogaron, ¿verdad? Y les pidieron que salieran de la ciudad. Versículo 40, que es el final, dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Miramos pues, ¿verdad? Que ellos pasaron primeramente por la casa de Lidia, ahí encontraron a los hermanos, les hablaron y los consolaron y después se marcharon. Hemos terminado el capítulo 16. Si hay alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo. Sí, Amén. Sí, solamente un comentario. En todos los capítulos de Hechos siempre vemos el mismo patrón cuando una persona obedece al Evangelio. Todos se bautizan. Todos se bautizan. Muy diferente a lo que vemos en las iglesias del mundo, en las sectas, en las religiones del mundo. Las personas allá solo oración de fe, solo otros mecanismos, pero la palabra de Dios en todos los ejemplos que hemos visto, hasta hoy el carcelero de Filipos, son personas que oyen el mensaje, son personas que le dieron una explicación y luego se arrepintieron y luego se bautizaron, haciendo es que
el bautismo, cuando alguien obedecía al Evangelio. Sí, también aquí se puede mirar una lección, ¿verdad? Que las sectas dicen que no se puede bautizar si no se adoctrina primero 6 meses y hasta un año. Pero esa enseñanza es falsa, porque aquí miramos nosotros que el apóstol Pablo, también Felipe, cuando bautizó al eunuco, ¿verdad? Le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él no le dijo, si te acabo de hablar, apenas tengo una hora y media de estarte hablando y ya querés bautizarte. La respuesta que le dio Felipe era, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquí miramos, ¿verdad? Que le predicaron la palabra a él y a toda su casa y que enseguida se bautizó, lo cual significa, ¿verdad? Que lo que necesita para bautizarse es que la persona tenga esa convicción de fe, ¿verdad? En el Evangelio, es decir, que crea en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado, resucitado y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Que la persona pueda tener, ¿verdad? La capacidad de arrepentirse, de confesar a Cristo y luego es bautizado. Y no necesita 6 meses ni un año, sino que la persona dé una respuesta de fe con una verdadera convicción para poder bautizarse. Bueno, entonces, hermano Luis, puede pasar. Amén.